Horacio Gilini, secretario general de SADOP, presentándose hoy este segundo índice de inflación del Instituto Estadístico de los Trabajadores. ¿Con qué expectativas? Bueno, sí, esto ya es un logro de continuidad. Este índice demuestra que la metodología que llevamos adelante en los gremios nos va a venir bien para poder discutir el deterioro o el incremento del poder adquisitivo. Acá se nota un gran deterioro. Tenemos proyectado, desgraciadamente, una pérdida de 10 puntos del poder adquisitivo de los salarios, lo que va a implicar que la mayoría de los gremios van a pedir la reapertura de las paritarias y un nivel de conflictividad mayor. Bueno, el próximo mes seguramente nos volvemos a encontrar para ver un nuevo índice. Sí, como dijo Marta Novik, en la medida en que nosotros podamos sostener en el tiempo la metodología, se van afinando los números, se va perfeccionando, nos queda como deber también preocuparnos por lo que es todo el universo de los trabajadores informales, que normalmente sufren más gravemente las consecuencias de las medidas ortodoxas de la economía. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, hoy se presentó este segundo índice inflacionario del IET, Instituto Estadístico de los Trabajadores. Bueno, ¿qué opinión le merece este índice que se está estableciendo cada vez más hoy ya con una segunda presentación? Sí, es muy importante, se va consolidando. A nosotros nos toman una etapa que es fundamental porque estamos reclamando reapertura de paritarias en base a los datos que el mismo instituto arrojó como resultado la investigación que llevaron adelante del impacto que tiene la inflación en los salarios, en los diferentes salarios, ¿no? Y es muy bueno esto de diferenciar los deciles en cuanto al nivel salarial de cada uno de los trabajadores, porque en el caso de salarios más bajos como los nuestros, el impacto inflacionario es superior. Así que estamos muy contentos con esta iniciativa de la UMED, del conjunto de los trabajadores de los diferentes sindicatos, de CTA, CGT, y este índice de los trabajadores creo que es fundamental para mejorar las condiciones de vida y la defensa del poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores. ¿A futuro será este el índice que se utilice para ir a discutir paritarias por parte de los trabajadores? Nosotros ya lo estamos estrenando. Nosotros discutimos con este índice. Gracias, Roberto. Hasta luego. Cecilia Cross, investigadora del CITRA, que junto con la UMED están elaborando este índice inflacionario por parte del Instituto Estadístico de los Trabajadores y hoy se presentó por segunda vez. ¿Cómo está, Cecilia? Muy bien, muy contenta, muy orgullosa de un trabajo que de alguna manera empieza a poner en escena y en el mundo un sueño que tuvimos hace un tiempo, que es la posibilidad de que el conocimiento científico pueda convertirse en una herramienta para la construcción de un modelo de desarrollo, de un modelo de país, que por supuesto tiene que estar liderado por los trabajadores, no concebimos otra manera. Entonces, la verdad que este segundo encuentro, haber escuchado las manifestaciones de los compañeros, cómo de alguna manera este trabajo que nosotros hacemos se puede convertir en esa herramienta que nosotros soñamos, bueno, la verdad es que nos llena de una enorme alegría. Bueno, cuando nació el CITRA hablábamos qué eran las cosas puntuales en las que se iban a involucrar los trabajadores y ahí Roberto Baradel nos decía, nosotros ya estamos utilizando este índice para discutir paritarias. Acá hay una herramienta ya muy factible que le dieron a los trabajadores. Tal cual. A nosotros nos parecía, digamos, tanto desde la UMED como desde el CONICET, nos parecía un poco extraño que el CONICET por ahí estuviera muy habituado a trabajar con empresas y por ahí no se hubiera desarrollado un modo, una estrategia para poder trabajar con el movimiento obrero. Y además, bueno, en una oportunidad excepcional desde el punto de vista histórico, porque estamos frente a un proceso de reunificación del movimiento obrero, entonces nosotros poder ser prenda de ese proceso de acercamiento y de construcción conjunta, por lo menos del debate, por lo menos de hacia dónde queremos ir y cuál es el país que queremos construir, bueno, la verdad es que para nosotros es una oportunidad inmejorable y realmente agradecemos muchísimo y creo que hoy es el momento y el lugar para agradecer tanto a la UMED como al CONICET por haber creído en este sueño que empezaron a impulsar Víctor Santamaría y Nicolás Trota, pero que requirió también del acompañamiento institucional de dos instituciones muy fuertes que todos los días nos ponen el hombro para hoy poder estar en esta situación, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. A vos, hasta luego. Mariano de Miguel, director del Instituto Estadístico de los Trabajadores. Hoy un segundo encuentro presentando por segunda vez este índice inflacionario. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Justamente, arrancamos el mes pasado con una presentación, el 6 de julio, donde dimos la inflación para los asalariados registrados de mayo de este 2016 a mayo del año pasado, que dio en su momento un promedio del 44%. Hoy, cuando miramos ese promedio, está en 46%. Pero lo interesante es que nosotros también trabajamos en ver
que la inflación, que en definitiva es cómo variaron los precios de los bienes y servicios de una canasta representativa. En este caso nos interesa la canasta de los trabajadores asalariados registrados, ¿no? En una primera instancia. Después vamos a ir a ver otras canastas, por ejemplo, de asalariados no registrados, que tienen un perfil de gasto propio y en consecuencia la inflación los afecta de una manera distinta al resto de la población, ¿no? Porque influyen en el tipo de gasto de los ingresos, influyen también las pautas culturales, influye la zona geográfica. Entonces, lo mismo que vemos que la inflación de los asalariados no es la misma que el resto de la población, vemos que la inflación no es la misma para todos los asalariados, ¿no? Entonces, para los asalariados de menores ingresos, ya la inflación había sido muy fuerte cuando la presentamos en julio, y sigue siendo muy fuerte hoy, supera el 52%, ¿no? 52,6%, porque justamente son hogares que gastan mucho en bienes y servicios, en transporte y comunicaciones, en alimentos y bebidas. En consecuencia, evidentemente, como esos gastos pesan mucho en todo su gasto general, la inflación de esos rubros, que ha sido la inflación más importante en todo este tiempo, les pega muchísimo, yo digo pega en sentido poco científico, ¿no? Bueno, eso es lo que presentamos acá, entre otras cuestiones, y por eso muy contentos. ¿Y el índice entonces va a seguir creciendo, bien como marcabas, los trabajadores que no están registrados van a empezar también a formar parte de este índice? ¿Podemos esperarlo para quizás una próxima medición? Claro, acá la tarea más compleja, no quiero ser muy técnico, pero la tarea muy compleja es ver lo que pasó con los precios de bienes y servicios, sobre todo los que importan en la canasta del universo que uno quiera mirar. Arrancamos por los asalariados registrados por la sencilla razón que nosotros trabajamos mucho con la encuesta nacional de gasto de los hogares, que es una encuesta que se hizo en 2012-2013, el propio gobierno la utiliza actual, ¿no? Pero eso nos permitió identificar con, no facilidad, pero con la posibilidad de los recursos que contamos hoy, humanos y financieros, de identificar el universo de asalariados registrados. Por supuesto, uno de los proyectos de mediano y largo plazo es tener también una canasta para todo el universo de asalariados y después compararla con el resto de la población. Y en el límite hacer como hizo el DIESE de Brasil, que es un instituto muy reconocido brasileño que justamente solventado política y financieramente, pero sobre todo políticamente por los gremios en Brasil, que hace una encuesta propia de gasto del movimiento obrero sobre la cual calcula inflación. Hacer esa encuesta es un proyecto muy arduo que nosotros lo tenemos proyectado para comienzos del año que viene. Va a depender de muchos factores, pero si llegamos a concretarlos nos va a dar un nivel de autonomía en la generación de la información muy alto y va a darle mucha más potencia todavía a la labor científica que intentamos realizar. Por último, el dato del número de este mes que informaron fue... Fue 46 promedio para los hogares asalariados registrados, 52,6 para el 10% o el decil de menores ingresos de estos asalariados, y 43 aproximadamente para el decil de mayores ingresos de los asalariados registrados. 46 es ese promedio. Yo siempre muestro la diferencia justamente para insistir en esto de que no hay una sola inflación. Sí, por eso cuanto uno más pueda desagregar y focalizar en los distintos universos, más conciencia tiene de cómo está impactando el fenómeno en los distintos subuniversos que está analizando, ¿no? Gracias, Mariano. No, a ustedes.